la pía madre. Ese es el hueso. Y aquí tenemos lo que sería el espacio, los espacios. Entonces aquí me confundí. Ese es el epidural. Ese es el subdural. Y este es el subaracnoideo. Debemos de entender que han oído de la anestesia epidural, subdural, todo eso, las anestesias. Es el lugar donde los médicos o los anestesiólogos quieren aplicar la anestesia más profunda o menos profunda. Aquí tenemos lo que sería grasa. En el espacio epidural hay grasa, en el espacio subdural tenemos linfa y en el espacio subaracnoideo tenemos líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Estos plexos coroideos encontramos en los que serían los ventrículos. Hay un ventrículo lateral en cada hemisferio. Del ventrículo lateral trabaja al tercer ventrículo, que baja por el conducto de Monro. Del tercer ventrículo baja al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio. Se llama acueducto de Silvio. Y baja aquí a donde estaría abajo del cerebelo, estaría el cuarto ventrículo. Aquí lo vemos. Y aquí sale al espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo por el conducto de Lusca y Mayendi. Se llama acueducto de Silvio. Y baja aquí a donde estaría abajo del cerebelo, estaría el cuarto ventrículo. Aquí lo vemos. Y aquí sale al espacio subaracnoideo el líquido cefalorraquídeo por el conducto de Lusca y Mayendi. Y luego se va por el canal epidermoides del centro de la médula espinal. Lo que quiero que razonemos es que cuando hay hidrocefalia puede aumentar cualquiera de los líquidos, grasa, linfa o líquido cefalorraquídeo. Imagínense ustedes que esta es la cavidad craneal y empiezan a inflar un globo. Llega un momento que ya no cabe el globo y se empieza a invaginar, porque la cavidad craneal nunca va a crecer, sigue siendo la misma. Y entonces, ¿qué pasa? Esa presión que empieza a ejercerse hacia la cavidad craneal se empieza a regresar hacia la masa del tejido nervioso. ¿Eso qué provoca? Que en un momento dado los vasos sanguíneos que están aquí se estrangulen o se ahorquen y puede provocar que se rompa alguno. Eso puede provocar un derrame cerebral. O peor, puede provocar una isquemia. Una isquemia es falta de circulación, a lo que le llamaríamos nosotros una hipoxia. Los niños que se ahorcan con el cordón umbilical les pega hipoxia. Y esta hipoxia es falta de oxigenación y falta de nutrientes. Eso es lo que es una hipoxia. Por falta de una irrigación, a lo que le llamamos isquemia. Los vasos sanguíneos que están aquí se estrangulen o se ahorquen y puede provocar que se rompa alguno. Eso puede provocar un derrame cerebral. O peor, puede provocar una isquemia. Una isquemia es falta de circulación, a lo que le llamaríamos nosotros una hipoxia. Los niños que se ahorcan con el cordón umbilical les pega hipoxia. Y esta hipoxia es falta de oxigenación y falta de nutrientes. Eso es lo que es una hipoxia. Por falta de una irrigación, a lo que le llamamos isquemia. Entonces, la situación ahí es que se mueren muchas neuronas. Entre más neuronas mueran, pues más daño va a tener este animal o esta persona con isquemia. Tan grave es un derrame cerebral como una hipoxia. ¿Por qué? Porque el derrame va a provocar que toda esa zona deje de nutrirse con oxígeno y nutrientes, y aparte por sí sola la sangre va a dejar una cicatriz. El tejido nervioso no cicatriza, no es como el músculo que vuelve a crecer y vuelve a repararse. Si se pierde un hemisferio o una zona del tejido nervioso, queda allí el hueco. Hay imágenes de personas que han tenido algún tipo de daño cerebral, pueden tener nada más medio hemisferio o un solo hemisferio, de que en algún momento tuvieron una lesión. Si ustedes dejan una cabeza de cualquier animal a la intemperie, en un lapso de 3 días el cerebro desaparece.
el cerebro se licuefactúa, se deshace, porque tiene como estructura grasa, y la grasa con lo caliente que se desbarata, ¿sí? Entonces, por decir así, todo lo que es la macrobia y la microbia, o todas las células que forman el tejido nervioso, están nadando en una estructura o una base o una matriz de grasa, ¿sí? Que no es grasa, pero son lípidos. Y entonces, cuando se empieza a desbaratar, pues se deshace todo el tejido nervioso y se van, todo, se pierde. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, razonemos esto. Estas son las meninges. Está el cerebro, tenemos la pía madre, y luego la aracnoides, y luego la dura madre, y luego ya el hueso. Aquí tenemos grasa, linfa y líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, les decía yo que se parece en contenido químico a qué? A la sangre o al suero sanguíneo, porque su composición química es igual, porque se deriva de la sangre. Producimos de 150 a 300 centímetros cúbicos diarios de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Y así como se produce, se absorbe a la sangre de nuevo. Es decir, si usted, aquí tenemos grasa, linfa y líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo, les decía yo que se parece en contenido químico a ¿qué? A la sangre o al suero sanguíneo, porque su composición química es igual, porque se deriva de la sangre. Producimos de 150 a 300 centímetros cúbicos diarios de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Y así como se produce, se absorbe a la sangre de nuevo. Es decir, si ustedes ven este cuadro que está ahí, ahorita vamos a manejarlo. Se produce en los plexos coroideos, se están los ventrículos, y de los ventrículos sale al espacio subaracnoideo, y de ahí del espacio subaracnoideo las venas vuelven a absorberlo y ya lo incorporan de vuelta a la sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan de bueno, han oído hablar de unas arterias que se llaman carótidas? Sí. Esas carótidas llegan a la base del cerebro, de la cabeza, y se forma una carótida interna y una carótida externa. La carótida interna se mete al agujero magno y forma el polígono de Willis, o sea, le da irrigación a toda la masa encefálica. ¿Qué quiere decir? Con la arteria yo le llevo sangre al cerebro, pero hay así como hay una arteria, regresa ¿qué? Una vena. ¿Qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos son vasos arteriales que se proyectan ¿a dónde? A los ventrículos. Miren, estos pelecillos que vemos aquí, unos pelecitos que tenemos aquí, negros, son plexos coroideos. Esos coroideos son vasos, le llaman plexos coroideos porque pareciera el coral de mar, ¿sí? Al marihuano que les tomó la foto y que dijo que así se parecía, así lo pusieron y así. Esos pelitos negros que tenemos aquí adentro, esos son los plexos coroideos, son los productores de líquido cefalorraquídeo y son los que se proyectan dentro de las cavidades y son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Bueno, pues ya están las cavidades y de las cavidades se va hacia el cuarto ventrículo y de ahí sale el espacio subaracnoideo. Y las venas que llegan allá, que se forman ahí en el cerebro, que ya van para el regreso al corazón, absorben o chupan ese líquido cefalorraquídeo y lo regresan al torrente circulatorio. Una vez que llegan los riñones y al hígado, ahí se metaboliza, se desdobla todo, ¿sí? Por eso es que no nos hace daño, porque todo lo que está, es decir, en el líquido cefalorraquídeo encontramos muchos desechos y detritos celulares metabólicos del propio tejido nervioso. Que hagan de cuenta que en una tina de baño ustedes se bañan y todo el jabón y todo el cochinero que traen en su cuerpo queda en la tina. Se hagan de cuenta que todo lo que se bañan, de lo que se bañan las células del tejido nervioso queda en el líquido del propio tejido nervioso. Que hagan de cuenta que en una tina de baño ustedes se bañan y todo el jabón y todo el cochinero que traen en su cuerpo queda en la tina. Se hagan de cuenta que todo lo que se bañan, de lo que se bañan las células del tejido nervioso queda en el líquido cefalorraquídeo.
Entonces, es por eso que el líquido cefalorraquídeo es tóxico para las mismas neuronas. Y por eso es que queda dentro de ¿dónde? De cavidades como ventrículos, para que una vez que está allí ya no salga. De allí es sacado por el cuarto ventrículo al espacio suranoideo y de ahí es chupado o reabsorbido al torrente venoso para llevarlo al hígado y al riñón a ser purificado de nuevo. Es un filtro, prácticamente. Yo los dos. ¿Qué sucede con Se limpia el mismo. Mucho de lo que tú te comes o siempre es excretado a través de que el sudor, la orina y excremento. Pues se llama excreta. Cuando hablamos de excreta, hablamos de algo que no sirve, algo que ya va para afuera. Cuando hablamos de secreción, hablamos de algo que sirve. Como médicos, eso tenemos que entenderlo. Excreta no sirve. Secreción es algo que sirva o no sirva, es una secreción, tiene una función. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se purifica nuestro cuerpo de todo lo que comemos y lo que consumimos? O todo lo de que va a desechar el cuerpo es a través de la respiración, ¿sí? A través de la sudoración y a través de la orina y a través de las heces. El hígado desecha muchas cosas a través de los líquidos o jugos biliares. Sí, y a través de las excretas. Entonces, por eso que todo lo que va a ser eliminado ya no te hace daño, vale ir. Entonces, realmente las cavidades y ventrículos son los que funcionan como filtros. Como paredes, contenedores. Los ventrículos laterales y los conductos son paredes, están hechas de células ependimarias, que son células que una vez que están dentro del líquido cefalorraquídeo no lo dejan salir de ahí. Son contenedores. Pero entonces, ¿dónde se filtran o se producen? Los líquidos cefalorraquídeos. También el líquido se linfa, la linfa, acuérdate que la linfa es parte del sistema que purifica la sangre también. Encefalitis es inflamación de la masa encefálica. ¿El trazo linfático líquido? Es líquido Cefalorraquídeo. La linfa era lo que te ayudaba. Tendríamos que ver algo como esto. El nervio espinal nace de la sustancia gris de lo que es la médula espinal. Se llaman pares espinales porque de acuerdo al número de vértebras va a ser el número de nervios espinales que emergen. Es decir, ¿cuántos nervios espinales tendrá el perro? Va a ser de acuerdo a la fórmula vertebral. ¿Cuántas vértebras cervicales tenía? 7. Va a tener 7 nervios cervicales, espinales, pares. ¿Y cuántas torácicas tenía? 13. Va a ser igual, 13 pares de nervios espinales, así hasta los lumbares y luego ya las sacras. ¿Qué quiere decir con esto? Que si ustedes observan una médula espinal, va a estar más o menos así, a lo largo, y a lo largo van a estar que todos los pares de nervios espinales, así, saliendo, 7 cervicales, que 13 lumbares, 6 lumbares, y luego que los sacros hasta ahí llegan. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que está aquí. Pero nosotros ya lo vemos como nervio y una rama ventral. Esta se va a piel y músculos, esta se va a vísceras. ¿Sí? Y entonces, razonemos que una neurona tiene lo mismo que cualquier célula, tiene un citoplasma, pero tiene dendritas, tiene un cono axónico y tiene una axonofibra nerviosa. Esa es una neurona. Y un núcleo. El axón es un cable, es una fibra nerviosa. Un axón puede medir milímetros hasta metros. Imagínense nosotros el nervio ciático, ahí largo, como
compañero, pues puede medir hasta 1,5 metros o metro más el nervio ciático. ¿Por qué? Porque hay que razonar que los nervios están formados por cuerpos neuronales que están en el trayecto de la sustancia gris. Ese es el cambio de color. Si ven las hojas que les dimos ahorita, van a ver que la sustancia blanca tiene un color diferente al de la sustancia gris. ¿Por qué? Porque lo que vemos nosotros como nervio, pues no es otra cosa más que los axones que salen ¿de dónde? De la sustancia gris. Si nosotros quisiéramos ver qué neuronas forman, por ejemplo, el nervio ciático, hay una técnica que se llama de peroxidasa de rábano. La inyectas en el nervio y como el transporte es axónico, el nervio se va pintando nervio, y como el transporte es axónico, el nervio se va pintando desde la planta del pie hasta la pierna hasta llegar a la sustancia gris. Es como una mielografía. Y así lo ves. ¿Cuántas neuronas o cuerpos neuronales forman al nervio ciático de cierta persona o cierto animal? Son como los cables de una casa. Entre más gruesos, mayor capacidad de conducción de luz tienen, ¿cierto o no? Sí. Un nervio pequeño tiene menor capacidad, igual que un cable pequeño de una casa. Estos cables, acuérdense que están envueltos de un plástico para evitar que haga corto y que la luz se salga o se pierda. En los nervios pasa lo mismo. Los nervios tienen una vaina que va a hacer la función del plástico, pero es una vaina de lípidos que se llama mielina. ¿Sí? Y tendremos nervios con mielina y nervios sin mielina. Podemos tener nervios sensitivos, motores y mixtos, igual que neuronas. Neuronas vamos a tener neuronas sensitivas, motoras y mixtas. También conocidas como aferentes, eferentes y de asociación o de interacción. Toda esa es teoría que ustedes tienen que empezar a leer y a buscar. Las neuronas aferentes, eferentes, motoras y sensitivas y de asociación. Lo que quiero que razonemos es que estas son el origen de un nervio espinal, que es lo que vemos entre el espacio al salir de cada vértebra. Tenemos que razonar cómo es que se le da inervación al miembro anterior y al miembro posterior. Tenemos un plexo braquial y tenemos un plexo lumbosacro. Un plexo se entrecruzan o se anastomosan y forman nuevos nervios. Ustedes ya saben que tenemos el nervio cubital, radial y mediano en el miembro anterior. En el miembro posterior tenemos el femoral, el ciático, el peroneo, tibial, pero todos esos nervios que están en la pierna. Pero ¿de dónde salieron esos nervios? Bueno, pues resulta que del plexo braquial nace el nervio cubital, mediano, tibial, todos los que están acá. Y del plexo lumbosacro salen los del miembro posterior. Ciático, femoral, todos. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok, pero ¿cómo se formaron esos nervios? Se juntan los dos últimos torácicos y los tres primeros que... al revés, aquí. Aquí son los dos últimos cervicales y los tres primeros torácicos. Se juntan estas ramas y se anatomosan y forman el plexo braquial debajo de la axila. Debajo de la axila están todos esos ahí se juntan las ramas de estos nervios y de aquí sale el nervio cubital, mediano, radial, todos esos. Si alguien quisiera hacer una cirugía de mano, con tan solo anestesiar el plexo braquial, ya pierde motoridad y sensibilidad. ¿Sí? Igual acá, en el plexo lumbosacro, se está formado de los tres últimos que lumbares y los dos primeros que sacros. Por eso se llama plexo lumbosacro. Se muere. Es la explicación que hay, porque no nomás se deja de nutrir, deja de mantener una comunicación química eléctrica. Y una neurona que no mantiene la actividad química eléctrica se va atrofiando hasta que se muere. Entonces, si se daña o se interrumpe, ¿no se puede reparar? Si lo haces las primeras 48 horas después de un daño, sí, porque si no luego aparece una lesión que se llama degeneración waleriana, que es donde se desbarata. Cuando se corta un nervio, se retrae, porque es como tenso, como duro, se retrae. Si nada más se cortó, puedes aplicar una técnica que se llama neurografia.
si se perdió un segmentito del nervio, puedes estirarlo y suturarlo. Pero si se pierde hasta un centímetro, puedes poner una prótesis de un tubo para que el nervio crezca por dentro. Y así, dependiendo. Pero tienes 48 horas para repararlo. Y es muy sensible, lo imagino. Es muy sensible, es muy difícil hacer una operación. No, es fácil. Ese ya la usan en la reparación de manos, del nervio. Entonces es como si fuera una liga. Al momento de separar, hace como Se retrae, robot, como sí. tipo robot. Y si no lo reparan, ese nervio se desbarata igual como el cerebro, se liquefactúa. Es atacada por las lisocimas tisulares, las enzimas que hay en el tejido, y se absorbe. Y ya la persona empieza a retraer el miembro hasta que ya no lo mueve. Pierde masa muscular y pierde toda movilidad porque esos nervios se dañan. Es tan fácil como empezar con el nervio lacial, es un axón, pero eso es un axón que va aquí donde, de la sustancia gris. Imagínense que el receptor estaba en la planta y el axón era el nervio ciático. Por el nervio ciático subió el dolor, el estímulo, que se llegó hasta donde, a la sustancia gris. De la sustancia gris se conectó con un axón de la sustancia blanca y fue a dar al cerebro, a la corteza sensitiva. Son los neurotransmisores, ¿no? No, eso es otro rollo, esa es la sinapsis. Más quiero que me entiendan el relay, el reflejo. Voy a borrar aquí. ¿Sí? Esto está aquí. ¿Quién que sí con esto? Trataba de explicarles de que en este caso, aquí en el centro tenemos la sustancia gris que acabamos de analizar. Imagínense que este es el nervio ciático. Que va aquí. Nervio ciático, y esta es su planta del pie. ¿Sí va muy bien? Sí. Entonces, aquí el estímulo llegó al pie, aquí hubo un receptor al dolor, un nociceptor. Yo creo que el daño va a estar en la corteza sensitiva, o sea, los que no sienten el dolor. Sí, va a estar en la corteza sensitiva. Y eso pues daña una neurona en las cortezas sensitivas, ¿no? Directamente. Bueno, pues aquí el estímulo llegó a la planta del pie, le agarró un receptor, el estímulo hubo un potencial de acción que es una actividad del axón. El dolor empezó a viajar por todo el nervio ciático, llega a la sustancia gris, y en la sustancia gris tiene que llegar hasta ¿dónde? A la zona sensitiva, que es la 3, 2 y 1. ¿Cómo llegó? Esas neuronas se conectaron con una neurona que tiene su origen acá. O sea, acá está su soma, pero ¿dónde tenía su axón? Sube por toda la sustancia blanca y le llegó el dolor aquí.